Bueno, vamos a continuar en este no parar que va a ser el Festival Eñe, entre unas cosas y otras, y tenemos una mesa muy especial, una mesa simbólica, con Najat El-Lachmi y con Paulina Flores. Las dos son voces, yo creo que de lo más importante de la narrativa contemporánea. Las dos además han sido ya muy reconocidas y premiadas y distinguidas pese a la juventud de ambas. Paulina viene desde Chile, Najat de Cataluña. Bueno, ella es bereber de Cataluña, catalana de Marruecos y como ella es, una identidad híbrida, y creo que son dos autoras espléndidas con las que poder conversar sobre el amor, por supuesto, pero en relación a algo también, aunque ellas luego hablarán de lo que quieran, pero en relación a algo que tiene mucho que ver con la propia idea, vivencia y experiencia de la mujer en el amor, que es la libertad, ¿no? Como tal. Pues ahí lo dejo. Amor, mujer y libertad, ¿cómo veis aquí estos tres términos juntos? Pues venga, Paulina, ¿empiezas tú? ¿Parto yo? ¿Sí? Sí. Bueno, la mujer no era libre en el amor antes. Yo creo que eso para partir, ¿o no? La mujer era una esclava en el amor. Y ahora estamos como tratando de lograr una especie de libertad a partir de nuevas relaciones. Pero me parece que durante toda la historia de la humanidad la mujer no fue libre en el amor. No se le dio opción. Solo para partir. No sé, ¿qué te parece a ti? Sí, tú hablad vosotras tranquilamente y yo te Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí, es un placer. Claro, la cuestión del amor, tendemos a pensar que todo el mundo tiene el mismo concepto del amor que se representa a través de los medios y a través de la literatura y a través de la cultura en el mundo occidental, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay muchos sitios donde el amor simplemente no existe. El amor heterosexual de pareja, tal como lo entendemos aquí, no existe, porque la unidad, de organización principal no es esa pareja, sino que es la familia, el clan, el grupo, la comunidad, ¿no? Y ahí se está produciendo un cambio interesante que a mí me parece que nos permite observar un poco cómo nace el amor, ¿no? Porque de repente, claro, en el pasado las mujeres no pudieron ser libres no pudieron ser amadas como bien amadas porque no las amaban en libertad y no las amaban en igualdad. Pero es que todavía a día de hoy hay muchos sitios donde la cosa es así, ¿no? Donde ese sentimiento y ese vínculo y ese enamoramiento, todo este fenómeno que ha llenado páginas y más páginas de nuestra literatura, ni siquiera está, ni siquiera se le espera porque, por ejemplo, las niñas y las jóvenes son dadas en matrimonio y hay son otros los valores que establecen esas relaciones, ¿no? No es el enamoramiento. Entonces, ahí yo lo sé porque soy la primera generación en mi familia que he tenido que descubrir el amor, he tenido que inventarme un amor dentro de ese contexto, y la verdad es que es un proceso bastante complicado, bastante difícil, porque, claro, cuando a nuestras madres las casaban y conocían a sus maridos la noche de bodas, ¿cómo hacemos nosotras para de repente, no sé, construir todo eso que parece que aquí ya está todo construido? ¿Y hay que construirlo? ¿Hay que estar con un marido? No, hay que construir el amor. Yo creo que el amor es importantísimo. Quizá hay que como quebrar eso también, ¿o no? No, el amor no hay que quebrarlo, el amor es fundamental. Como el marido, como la idea de... Quebrar al marido, bueno, no. Yo no he hablado de... romperlo, hacerle un gancho. Yo no he hablado de matrimonio, sino de vínculo afectivo y de amor, ¿no? Y ahí yo creo que cuando venimos de un pasado en el que precisamente las mujeres fueron como... Bueno, el amor fue el talón de Aquiles de las mujeres, que fue el sitio por donde las agarraron para dominarlas. No sé, aprendimos como a
a decir, vamos a prescindir del amor, porque no importa, yo no quiero ni tener pareja, ni tener nada, porque ese terreno no me va a salir a cuenta, ¿no? Pero nos equivocamos ahí, yo creo, porque el amor es fundamental para la supervivencia de la especie, o sea, cuando un niño no es amado, no sobrevive. O sea, puede estar alimentado y puede estar... Pero si no se le da amor, muere. O sea, es algo increíble. No, hay que alimentarlo sobre todo. Sí, pero te digo comida. Sí. Pero que cuando no hay amor, sabes que los niños, por ejemplo, que están maltratados, crecen Son más menos. pequeños. Es que una cosa es como maltratar a un niño y otra cosa es como tener un niño. Pero no querer a un niño es también un maltrato. La indiferencia es un maltrato bastante... No, pero ¿quién no lo va a querer? Bueno, hay padres que no quieren a sus hijos. Hay muchas situaciones de estas, por desgracia. En Paulina lo que se aprecia que es muy joven y bueno, estará bien, ¿no? Ha escrito su primera novela, que es La decepción, que tiene antes un libro también que fue muy premiado de relatos, y tu personaje femenino creo que es muy particular en esa libertad radical, es como una libertad radical la que tiene, o sea, con respecto a su... Es un personaje que se mueve de una manera, ¿no?, con respecto a su familia y a su padre, muy expresamente, que me gustaría también, Paulina y luego Najat, que hablásemos del amor, no solo en la literatura, el romántico que, como dices tú, construimos, sino en relación a la familia, ¿no? Y cómo a través de la literatura vosotros estáis construyendo un universo propio, ¿no? Sí. Sí, bueno, Marcela, se llama Marcela. Nada, yo creo que te pasa o nos pasa, como que hablamos mucho de amor, como que yo estoy hablando todo el tiempo de amor, como creo, no sé, quizás soy un poco repetitiva, pero lo hago, me gusta, es como mi materia prima o algo así. Y Marcela hace lo mismo, habla mucho de amor, pero claro, ella es como una persona que sufre mucho por amor y engaña mucho en el amor. Entonces como que sufre lo que engaña. Y ahí está. Y creo que lo que ella cree que está haciendo es como trabajar eso en términos creativos, como que para ella sufrir, engañar, es una especie de vivir, como que quiere tener muchas experiencias o algo así para poder crear después. Entonces como es una especie de alimento también. Y además está muy enamorada. Y no es amada, o sea, no es correspondida, que eso es algo muy doloroso. Y está tratando de superarlo, y la forma en que tiene de superarlo es como darse cuenta de que esa no va a ser la siguiente forma en que va a amar, como que está tratando de encontrar otra forma de amar, como una forma que no tenga violencia, que no tenga como odio, que no tenga como cosas negativas, como que amarse algo, como tú decías, como un alimento. Pero la forma en que a ella le enseñaron a amar, que es la forma que creo que nos enseñaron a todos, porque no nos enseñaron, o sea, no recibimos educación sentimental, sino que solo hicimos en error y prueba, nada, como que está tratando como de aliviarla, o sea, como de entenderla, como yo creo que y hablar de amor es como un poco filosofar acerca de, porque nadie te dice que tienes que hacerlo, como no es algo importante. ¿Qué es lo importante? Si nos morimos, si vivimos, si... ¿Me entendís? Como que es importante hablar de amor porque es algo que hacemos mucho, y es importante hablarlo contigo, con tus amigos, aquí, o como... porque nadie te lo enseña, estamos aprendiendo in situ, creo. Y con respecto a lo que decía de la familia... Sí, yo creo que hay personas en este mundo que son tan afortunadas que han visto en sus casas un vínculo de amor real, libre e igualitario, o sea, amor de verdad entre los padres. Yo creo que esa es la mejor enseñanza y el mejor
camino para poder saber lo que es el amor. Pero la mayoría de la gente hemos vivido en familias donde las relaciones o bien eran desiguales o bien conflictivas por alguna razón, o no era una relación equilibrada, ¿no? Entonces, claro, tenemos esa enseñanza del amor dentro de casa o del desamor, y luego tenemos toda la cultura que realmente también nos transmite muchísimas ideas sobre lo que es el amor, ¿no? Desde la filosofía hasta la literatura, el cine, por supuesto, las series. O las telenovelas. Entonces, y las telenovelas, sí, o sea, todo. Entonces, ahí yo creo que cuando empezamos a andar nuestro propio camino para encontrar a alguien de quien enamorarnos, yo creo que todo eso está condicionado por esa experiencia, por la experiencia de nuestros padres y también por ese imaginario y luego por múltiples factores, ¿no? O sea, está también atravesado el amor por elementos que en principio parece que no tengan nada que ver con... Como el dinero. Como el dinero, como la geopolítica, como, no sé, la muerte, como... O sea, todo en realidad acaba teniendo una influencia muy importante sobre el amor. Y luego hay otra cuestión que no es el tema principal de la mesa, pero está muy vinculado, que es el tema de la sexualidad. Porque yo creo que en una educación, por ejemplo, tradicional, represora, donde se nos dice que todo lo vinculado a la sexualidad está mal y hay que canalizarlo hacia el matrimonio, que es como yo fui educada, por lo menos, ahí se acaba como distorsionando mucho tanto el placer, el posible placer, como el deseo, ¿no? Entonces esa distorsión yo creo que acaba teniendo ¿Por qué efectos... no se habla? ¿Por qué no se nombra? ¿Por qué no se nombra el qué? El placer. ¿No es como un elemento? Bueno, el placer es el placer del que se habla, o sea, el deseo del que se habla, ¿no? Y supongo que el placer viene después, pero es el del hombre. Y yo creo que, claro. Yo creo que vivimos en una cultura también aquí en la que el principal, digamos, motor de las representaciones de la sexualidad y del deseo están focalizadas en el deseo masculino. Ahí está, por ejemplo, cómo se representa las relaciones sexuales en la pornografía. Ahí no hay deseo femenino por ningún lado. O sea, no está. Que nadie lo busque, porque no está. Entonces, claro, la represión sobre la sexualidad pues acaba provocando, yo creo, un lío enorme entre el amor y entonces hay como una especie de disociación en la que todos anhelamos amar y anhelamos tener esas relaciones buenas con otras personas, pero ahí esa educación yo creo que tiene unas consecuencias muy importantes. También sobre el amor, aunque parezca que esté, porque esa división entre el sexo y el amor también es un tema muy de la cultura occidental. O sea, yo cuando era pequeña no se establecía ese vínculo, como esa relación. Sí, o sea, todo era lo mismo y bueno, no existía esa separación. Entonces también el amor estaba de algún modo reprimido, porque se reprimía la sexualidad, se reprimía el amor, ¿no? A pesar de que pudiera haber pues, mujeres que cantaran y que hubiera canciones de amor, o sea, esto hablamos de la educación, luego la gente hace lo que puede y a pesar de la represión, pues va viviendo. Sí. Por suerte la vida se sobrepone y vence a la represión muchas veces y es capaz de generar creaciones artísticas más allá de la censura que pueda existir en una sociedad, ¿no? Y también las cosas explotan, como que hay una familia que quiere ser una familia con la idea del amor, con la idea del deseo, con la idea de los hijos y la familia, y francamente no funciona, como que todo muere.
como que los papás se separan, como la familia no es algo que se construye y es para siempre, es algo que explota con el tiempo, ¿no? Como no es algo fijo. Y creo que, no sé, a mí me pasa eso al menos, como entenderlo para mí fue muy fuerte también, como cuando tus papás se separan es como, bueno, como que ya Ya no existe, ¿no? o sea, como Que tus referentes se desdibujan de alguna manera. como que había una idea, había un orden. Estoy hablando de algo muy personal. No. Pero creo que sí, como que creo que hay una diferencia, como hay una pregunta que yo me hago con alguna gente, es como, ¿tus papás están separados? Sí, no. Como también hay como una construcción de mundo, como la gente piensa como la familia, como si fuera algo eterno, como... Y la verdad es que las cosas no dan más, o sea, como a pesar de todo, a pesar de la represión que quiere poner todo el sistema capitalista o patriarcal, la gente termina separándose. Las dos y eso es lo mejor que hay. Sí. Las dos en vuestras obras, las dos, tenéis momentos además sexualmente muy explícitos con respecto a vuestras protagonistas. Y me pregunto, oyéndoos hablar, la tradición de la que viene Najat y el mundo del que procedes, si habéis encontrado de alguna manera en la literatura ese otro universo donde ejercer una libertad, ¿no? Como demiurgos que sois de alguna manera, que el contexto no permitía, ¿no? No, yo por supuesto, o sea, ten en cuenta que muchas de las cosas que yo empecé a escribir siendo una niña no las podía decir en voz alta en mi casa, porque habría tenido unas consecuencias tremendas, ¿no? De hecho, me desahogaba muchísimo con todo lo que no podía, contra lo que no podía rebelarme en ese momento, pues yo lo escribía y me servía mucho para canalizar, ¿no? Y luego, en mi caso, claro, el tema de la sexualidad, por ejemplo, que ya te digo, está fusionado con el amor, o sea, es todo. El que te gustara un chico, por ejemplo, es que te lo querías tirar directamente, o sea, ¿sabes? Es ese concepto. Yo creo que durante aquí también hubo una época en la que, ¿no? Solo te podía... O sea, el amor era lo que había, luego, en fin, aunque detrás lo que hubiera más bien era deseo, ¿no? Pero sí. El famoso amor o sexo sin amor no era tan fácil, probablemente. Sí. ¿no? Uno se enamoraba, además, como que se hacía la idea, me voy a enamorar para tener sexo. Pues en ese contexto, claro, por ejemplo, en mi casa, cuando había un beso en televisión, se cambiaba de canal. Entonces, imagínate a qué nivel. Pero claro, yo tenía mucha curiosidad, como cualquier persona, cuando empiezas a tener curiosidad por esas cosas. Entonces, yo nunca había visto, pues según qué escenas en televisión, ni mucho menos en el cine, ¿no? Pero tenía la lectura. Y ahí la lectura, cuando empezó la curiosidad, iba a buscar todo lo que tenía que ver con el asunto, porque quería saber cómo era todo esto, ¿no? Porque los libros son mucho más difíciles de controlar, ¿no? Porque, digamos, de ejercer una censura sobre ellos en el ámbito familiar es más difícil. En mi casa es que, no sé, o sea, a nadie se le ocurrió que en los libros pudiera haber algo que no fuera correcto, que no fuera decente. Tenían esa idea, ¿no? Y claro, para mí eso fue una puerta... Crimen y castigo de Dostoyevsky, matando a una señora. No, pero eso no importaba. O sea, los asesinatos, todas esas cosas no importaban. Lo importante era que no apareciera el sexo por ningún lado. O sea, y bueno, yo me acuerdo de intentar leer según qué cosas, siendo demasiado joven, la verdad, y también eso te forma un imaginario sexual muy concreto, ¿no? Pero la cuestión es que a través de la escritura yo siempre he tenido esa sensación de libertad, porque ya había leído también pues, a autoras que hablaban. Cuando tú contabas sobre tu protagonista, me venía a la cabeza Anaïs Nin, por ejemplo, ¿no? Que parecía que iba continuamente a la búsqueda de experiencias nuevas para luego poderlas contar en su diario. Sí. O sea, y nunca, o sea, siempre
yo creo que me hice como una especie de separación, porque esa separación existía entre o sea, las normas, tabús que había dentro de mi familia y lo que luego yo podía escribir. También porque, claro, mis padres no podían leerme, entonces eso también me estaba expresando en una lengua que ellos no podían leer, bueno, que ellos no conocían. O sea, si hubiera tenido que escribir en su lengua, me hubiera costado muchísimo, porque realmente la educación del tabú es tan importante que no habría forma de poder decir según qué cosas, ¿no? Y en cambio, pues con una lengua que no es la suya, yo podía hacer lo que fuera, ¿no? Y eso se me ha dado mucha sensación de libertad, supongo, ¿eh? Y en La hija extranjera, una de las novelas de Najat, no solo en ella, pero bueno, hablas mucho precisamente de eso, de la imposibilidad de encontrar para ciertas cosas, ¿no?, en la lengua de tu familia o en la lengua adquirida, la española, nombrar cosas que existían en tu otra realidad, ¿no?, la capacidad que tiene la lengua de crear, ¿no? Y no sé si también para ti, Paulina, esto o sea, hay momentos en donde te encuentras que estás creando algo desde un punto de experiencia que tú no tienes, o que contrastas que falta. Pero antes quiero contar otra cosa. Cuenta lo que quieras, que para eso estamos. Y creo que al contrario, para mí fue muy impactante como ver Titanic con mis papás. Y como ver esa imagen de sexo entre Rose y Jack, que es buenísima además, que la dibuja. Y yo con mis papás así, yo tenía 10 años. Y mis papás así como, bueno, esto está sucediendo, va a pasar. Y yo, sí, cabritas. Como que igual fue bueno, como que lo permitieran, como que dijeran como, bueno, la gente lo pasa bien como teniendo sexo. Creo que me quedó un poco de eso. Que el sexo era divertido, básicamente. No, que era gracioso, porque era como que cada vez que después íbamos en el auto con mi familia, entonces yo ponía la mano, cuando estaban los vidrios empañados, yo ponía la mano y hacía así como... Y mi papá así como, bueno... Eso forma parte, entonces, ¿cuál es un poco vuestra educación sentimental a través de los Mis libros? papás no se daban mucho, o sea, se daban pocos besos enfrente mío, muy pocos, a veces a escondidas, y se daban así unos besos así con lengua, yo los pillaba, yo quería que se dieran más besos todo el rato, porque yo les daba muchos besos a ellos también. Yo tenía una relación bien como intensa con mis dos papás, como que los tocaba, era como muy... Bueno, soy latinoamericana, pero a mi mamá le tocaba las tetas y le daba besos con lengua, y a mi papá también, era como... Y ellos como que decían, bueno, esta chica está enamorada o algo así. Pero sí como que quería siempre que se dieran más besos, que fueran más afectivos, y siempre lo hacían como un poco a escondidas. Mi papá sobre todo la buscaba, pero claro, había como algo... como en general en la casa como un espíritu medio como secreto, libertino, no sé, como ¿Fue algo sorprendente así. que quisieras hacerte escritora para ellos, para tu entorno? Es que mi papá no sabe quién soy, o sea, él no sabe que yo soy escritora. Hasta el día de hoy. Como que si tú le dijeras como, es sorprendente para ti que tu hija sea escritora, y él te dice como, ¿qué? ¿Qué estudió? No sabe. Pero para mi mamá no, mi mamá quería que fuera como artista o algo así, como yo muy de chica como que andaba llamando la atención o cosas, entonces como que ella sí quería que pintara, me acuerdo. Y yo, mamá, si ya con escribir voy a ganar demasiado poco, la pintura francamente. Y en tu caso Najat, ¿cómo fue definirte como escritora? Definirme Bueno, con respecto al entorno, a la familia, ¿no? El hacerte... Es que es muy difícil explicarle a personas analfabetas lo que es una escritora. Bueno, de hecho es muy difícil saber lo que es una escritora en general, pero... Mi papá no lo sabe. Claro. Pero ¿tu papá sabe que has publicado una novela y un libro de cuentos o tampoco?
Es que él vive en otro planeta. En la Patagonia, como en tu libro, ¿no? No, Muy lejos. En su propio mundo. Es como el Principito, pero no hay Rosa, está él. Perdona, Najat, que te No, hemos y entonces es muy difícil contarles lo que es ser escritora, pero es que como yo me hice escritora para revelarme, entonces no, tampoco podía contárselo, ¿no? Y lo que pasó es que me presenté a un premio en el instituto porque nadie sabía que escribía, y lo gané. Y al día siguiente apareció en el periódico local la noticia. Entonces ahí se enteraron. Ahí fue cuando se enteraron de que escribía. Y bueno, se quedaron como muy, muy descolocados. Y claro, en mi caso es que no es solamente el ser escritora, sino el tener una exposición pública. Eso es algo que siempre ha generado mucha inquietud, porque ten en cuenta que en mi entorno las mujeres casadas, cuando aparecía alguien con una cámara de fotos que no fuera de la familia, corrían a esconderse para que no les hicieran fotos, ¿no? Entonces, o ahora cuando están muchas de ellas en Instagram, se ponen un emoticono encima de la cara, o sea, no les ves la cara. Cuando veáis esas caras así, no es solamente para proteger la identidad, y es porque se considera que una mujer que muestra su rostro públicamente es que es una mujer pública, como se decía aquí, ¿no? Entonces, la cuestión de la exposición mediática, de la exposición, de aparecer, fue conflictiva desde el ¿Y eso primer genera momento. como peleas? No hay peleas porque no hay relación, entonces no hay peleas. Ya, como que... Porque hubo un momento en que se rompió la relación, pero o sea, parte del conflicto vino por ahí, por ser... O sea, tuviste que dejar tu familia para ser escritora. Bueno, tuve que dejar mi familia para ser yo, básicamente. Y luego cuando les llegaron voces sobre el contenido de las novelas fue todavía peor. Peor aún. Peor aún, porque lo peor que puede pasarle a una novela es que en vez de leerla te la cuente alguien, y alguien que está escandalizado por algunos pasajes sobre todo sexo, ¿no? Todo esto es... Claro. Y incluso a pesar de todos los premios que te han dado, porque te han premiado muchísimo, pero eso no concede legitimidad, ¿no? Todavía. Yo creo que mi madre, yo creo que ella está contenta porque me ve bien, aunque no pueda expresarlo públicamente, pero yo creo que en el fondo sí está contenta y está... Pero más allá no, porque claro, si te pones a hablar de no solo de sexualidad, sino de religión, y yo, o sea, con el paso de los años, no sé, he hablado con más claridad, porque creo que cuando has pasado por todo eso, hay que aprovechar también que ya has pasado por todo eso para intentar que otras no pasen por todo eso, ¿no? O sea, ya que yo he tenido que pasar por eso, pues voy a intentar que tenga una parte positiva, por lo menos, que sea pues romper con ese silencio, ¿no? Porque ese silencio nos lo imponen y se lo están imponiendo también a muchas chicas jóvenes todavía a día de hoy aquí, o sea, en España, no en la otra punta del mundo, ¿no? Sí, sí. Y las dos que sois muy valientes, ¿no? Yo ahora siento que no tanto. Bueno, la escritura es lo que se ve, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo os encontráis con respecto a la propia idea del amor? Hablábamos antes, ¿no? De la idea del amor, de la mujer en el amor, con relación a la libertad, que a lo largo del tiempo el amor ha sido poco escenario de libertad para la mujer, ¿no? Sí. ¿Cómo pensáis en ello, en vuestra propia vida, más adelante? ¿O cómo podéis construirlo en los textos que vengan? No necesariamente tenemos que hablar de vuestra vida personal, ¿no? Pero ¿creéis que hay maneras de ir rompiendo también con esa...?
Yo tengo que confesar que el tema sobre el que me ha costado escribir más, pero con mucha diferencia, es el amor. Y de hecho todavía no tengo una buena relación amorosa en ninguna de mis novelas. Es que no existen. Es que no existe. No, sí existe. Ella ya ha nacido descreída, como lo ves ya. No. Cuesta mucho, pero llega algún día. Hablo como una madre ya. Pero porque me daba más vergüenza hablar del amor que hablar del sexo. Curioso, ¿no? Esto. Sí, porque ten en cuenta que también en este imaginario hay también muchos elementos sobre lo que es una escritora y lo que es una mala escritora. Entonces, la cuestión de las escritoras siendo demasiado sentimentales, hablando siempre del amor, siendo cursis, ¿no? Yo tenía un miedo horrible a ser cursi, o sea, era lo que más miedo me daba del mundo. Y de hecho siempre estoy preguntando a todo el mundo, ¿esto no te parece cursi? ¿No te parece cursi? Porque... Y eso al final acaba siendo una especie de freno y de autocensura, porque no puedes expresar nada que tenga que ver con eso, con el amor, ¿no? A mí me ha costado bastante tiempo poder soltarme en ese terreno, ¿no? Y también porque yo sentía el amor siempre como una especie de debilidad, o sea, como una debilidad y algo que podía exponerme a peligros, ¿no? Que te expone a unos peligros. Sí, claro, todas las mujeres. Es que cuando empezamos una relación no sabemos qué nos vamos a encontrar. El riesgo que corre una mujer cuando confía en un hombre es increíble. Es que no hay que confiar. Ya. Eso me decía mi madre. ¿Quién es la madre aquí? Decía, no se puede confiar en ningún hombre, nunca. Nada, ni siquiera el marido. O sea, aunque sea tu marido, no se le confía nada. Y bueno, al menos al marido, ¿no? Pero desmontar eso a mí me ha costado muchos años, porque hay que desmontarlo, porque eso pues nace de una situación. Formas, yo no lo digo desde una perspectiva negativa, digo, no hay que confiar porque ¿en qué hay que confiar? ¿En que algo no va a cambiar? ¿Que algo va a ser eterno? No, todo cambia, como que hay que estar como, no sé. Volviendo a la pregunta que hacías antes, era, no sé, para mí el amor, como decía, es mi material con lo que yo trabajo. Y últimamente me he dado cuenta que en el fondo lo que soy es ser una romántica. Entonces, generalmente lo que quiero hacer es como hablar contra el capitalismo y hablar a favor del amor. Entonces, me voy yendo en unas y otras. Entonces, cuando hablo del amor, me parece demasiado frívolo y voy a hablar contra el capitalismo. Y cuando hablo contra el capitalismo, de repente me falta algo de sensibilidad y voy a hablar del amor. Entonces, sí me lo llevo, como que es como una especie como de... Pero si no hay nada más anticapitalista que el amor. ¿Que el amor de verdad? De verdad, te lo digo por experiencia. O sea, dile eso a Disney. No, ya, pero es que Disney lo que hizo fue pervertir el amor. Sí, O sea, yo creo que tú crees en el amor. Pervertir el enamoramiento, pervertir las relaciones de pareja, convertirlo en toda esa... Es que yo no sé. Por eso digo, como que ¿en qué puedes confiar si qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿En qué confías cuando confías en el amor? Yo creo que confías en la posibilidad de poder estar con otro ser humano sin tener sin tener miedo a nada. Y poder estar en la intimidad con un ser humano. O sea, yo tengo esa sensación, o sea, que amar es como desprenderme de todas las precauciones, todas las medidas de seguridad, todo, y saber que no te va a pasar nada, y eso, claro, en una situación en la que pues tenemos cosas que
nos condicionan tanto como la violencia contra las mujeres o las violaciones o la relación desigual o la falta de solidaridad dentro por ejemplo, de la crianza de los hijos, que ese es un tema... O sea, si hay violencia o hay algún tipo de, no sé, ¿no hay amor? No. Si hay violencia no hay amor. Si duele no es amor. Ya. Mira. Y también me dijeron otra vez... Es que yo soy latinoamericana, entonces como siempre... Ya, como bueno, amor yo duele. soy de origen marroquí y te digo que también... El amor hay... duele, ¿o no? Como... No sé lo que duele, pero no es amor. Es otra cosa, es una relación de... Es otra cosa. No tiene que doler. Eso forma parte también de una educación, no sé, católica... ¿O no? Sí, del martirio, del sufrimiento. No, porque también se puede encontrar placer en algún tipo de dolor. Práctica de dolorosa, ¿Sí? pero bueno, ahí estamos hablando de prácticas sexuales. Bueno, y escribimos, es lo mismo, ¿no? Como... ¿El masoquismo y la escritura? Sí, un poquito. O sea, cuando escribimos nos duele. Depende. ¿A ti no? Estoy intentando que me deje de doler. Pero escribes. Sí, claro que ¿Y te escribo. duele? Me ha dolido ¿Y mucho. lo amas? Sí, claro. Pero no Hay amor en el dolor, entonces. Pero eso es algo que tú haces, no es una relación con otra persona. Sí, no, sí. Pero para esparcir la conversación, ¿no? Como... Ya. El amor, lo decíamos al principio cuando empezamos el festival, es que tiene tantas facetas, ¿no? Una cosa es la relación de pareja, ¿no? Heterosexual, homosexual, la que sea. Bueno, eso sobre todo, yo amo escribir. ¿Qué es el Claro, amor a eso, absoluto? y luego la escritura lo estáis Los definiendo hombres como no un me acto de interesan, amor, las ¿no? mujeres También, tampoco. ¿no? La escritura, la palabra y la letra A me encanta. Si pudiera casarme con la letra A, Tú te casarías con la letra A. me encanta. ¿Y tú de casarte con alguna palabra, Nayat, te casarías con alguna palabra, metafóricamente hablando? Yo me Tendríamos un casaría- hijo, se llamaría E. Ven aquí. Yo me casaría con los diccionarios. Porque cuando descubrí el invento del diccionario me pareció algo fascinante. O sea, un sitio donde están todas las palabras, todas, Sobre todo absolutamente. el etimológico, me quiero matar. Todos, o sea, todos. Y ahí tienes el significado de todas las palabras, ¿no? Y ahí puedes nadar entre palabras. Yo a veces tengo que escribir y veo que se me pasa la mañana porque en vez de escribir estoy Buscando yendo palabras. Bueno, busqué una y luego me entretuve con otra, Sí. me llevó a otra y en una lengua, en otra y de repente, pues no sé, es ¿Y en apasionante. internet o diccionario de libro? No, yo los tengo en papel porque en internet no se producen esos, o sea, no encuentras palabras de forma accidental. En cambio, con los Tienes que diccionarios en buscarla, papel, claro. Claro, tienes que buscarla específicamente, pero yo abro el diccionario y me encuentro una palabra y empiezo a leerla porque Como voy a un libro de buscar- poesía. Sí. Y bueno, es un... Además, claro, a mí me fascina, por ejemplo, el viaje que hacen las palabras a través de las lenguas, ¿no? Porque yo soy rifeña, soy bereber, entonces mi lengua materna es esa. Pero luego el árabe, hay muchas palabras en esta lengua que vienen del árabe, pero a veces cambian de sentido. Por ejemplo, todas las frutas, no sé por qué, cambian de sentido. El melocotón es albaricoque, el albaricoque es... Y luego están en el castellano también, que proceden del árabe, Sí. y no significa lo mismo. mismo. Porque, bueno, yo cuando estudiaba quería hacer un diccionario gastronómico en todas estas lenguas. Increíble. Porque ver ese viaje me fascina, pero bueno, no soy lingüista. Bueno, Hay que pero enamorarse primero. ¿Eh? Hay que enamorarse primero. ¿De qué? Hay que enamorarse. Diccionario. De la letra E.
Y lo que antes no me lo contestasteis, lo que os hablaba que en vuestra educación sentimental, no en la familiar y en la cultural directamente del entorno, sino en vuestra educación sentimental, de esos libros que pensaban como tu familia que no podía venir nada malo porque estaba escrito, o que quizá descubrías. En esa educación, o sea, ¿cuáles fueron aquello que más os apasionó o que se convirtió en un amor fulgurante o en algo que luego se ha mantenido en el tiempo o no? ¿Del amor? No, de los escritores, de las obras o de, bueno, de lo que... ¿Dónde está el amor o de escritores que me gustan? Que haya sido para ti una pasión, que hayas leído algo que haya sido una pasión para ti. Sí, o sea, no, el gótico sureño a mí me encantaba. En Estados Unidos, como el sur de Estados Unidos, como William Faulkner o Flannery O'Connor, Carson McCullers, Truman Capote. Como que yo creo que igual soy obsesiva, como que me enamoro. Es la forma que tengo de relacionarme, enamorarme. Obsesivamente. Sí. Y me acuerdo cuando estaba estudiando en el colegio, me gustaba mucho Albert Camus. Como que como que soy una persona que lee todo de alguien, como que no puede leer un poco, tiene que leerlo todo. Y me obsesioné con él. Y después cuando entré a la universidad me encantó William Faulkner, o sea, leí como El ruido y la furia y como que mi cabeza estalló. Me gustaba que fuera sureño, que fuera campesino, que hubiera algo como culposo y moral y terrible y que fuera como una especie también de serie de detectives moderna. Y tuve un sueño muy gracioso en la universidad que era como que venía Albert Camus y me decía como, ¿me abandonaste? Como ahora estás con Faulkner. Bueno, es que la habías traicionado con Sí, Faulkner. le traicioné. Esto Y además... es un adulterio de alguna manera. ¿no? Adulterio. Y con un norteamericano. Entonces... Y después me enamoré de las mujeres y eso fue lo mejor. Como que después de eso dije como ya, chao, estos hombres que se peleen solo en los sueños. Y ahí conocí a Alice Munro, que la llevo en mi corazón para siempre. O sea, como que yo me leí todos sus libros, todos. No podía dejar de leerla. Y escribía puros cuentos y era como desenfadadísima. Una persona que me enseñó como que las mujeres tenían que ser egoístas para poder liberarse. Y nada, hace poco me leí su último cuento, o sea, su último cuento de libros inédito. Y nada, fue como llorar, como te conozco tanto, como quiero escribirte, solo escribo para ti. Bueno, eso es un amor verdadero, ¿eh? Espero que te dure, que no cometas adulterio. Ya cometí. ¿Y tú, Najat, qué No, dirías? yo estaba pensando que la autora en la que descubrí por primera vez las relaciones adultas y las relaciones así fue Mercè Rodoreda y claro, no es un referente positivo del amor, más bien todo lo contrario. Estaba recordando que todas sus protagonistas en general son muy desgraciadas en el amor porque es una autora en la que también lo más inquietante no es con los años yo he llegado a la conclusión que en ella lo más inquietante no es la muerte, por ejemplo, o la violencia, sino la vida, ¿no? La vida, cómo representa la vida es inquietante y el amor es siempre un fracaso, ¿no? Y luego me acuerdo que de jovencita descubría a García Márquez y claro, fue como un punto de vista completamente distinto porque era así como Rodoreda era como, no sé, había algo siempre tenebroso, había algo siempre como inquietante en lo que escribía, incluso cuando escribía sobre cosas que, bueno, de lo más normales. Fue un contraste porque con García Márquez era como una cosa torrencial. No sé, yo creo que hay escritores como muy eróticos en su prosa, en el sentido de que hay una descripción a través de los sentidos, a través de ¿no? Con el que tienes una experiencia
física, ¿no? de la lectura. Y luego tuve una época muy de la poesía de los trovadores, que me acuerdo que me tenía absolutamente fascinada. Luego pasé a Rumi, que también es otro autor que es, bueno, es un romántico muy espiritual, pero romántico, ¿no? Y luego la poesía, por ejemplo, me pareció curioso la coincidencia que había entre la poesía de los trovadores y la poesía preislámica, porque se repiten exactamente los mismos esquemas, está toda esta adoración a la dama, o sea, incluso los mismos elementos se repiten igual, ¿no? Y no sé, fue una mezcla así, también las canciones de amor a mí se me quedaron grabadas en esa época y construyeron de algún modo también ese imaginario del amor antes de que llegara el amor, ¿no? Porque yo creo que vas como vas imaginándolo antes de que ocurra, ¿no? A través de esas representaciones. Y no sé, algunas películas también de estas, de las que veía escondidas. Pero, no sé, me acuerdo que me impactó muchísimo. A mí me gustaba Lo que el viento se llevó. ¿Eh? ¿No? Cuando se muere la esposa de Scarlett O'Hara, o sea, Scarlett O'Hara está enamoradísima de este tipo y se muere su esposa y ella llega con el vestido rojo al funeral. Yo dije, me gusta esta chica. Se pone su objetivo bien claro. Funeral de la... Yo dije que tu protagonista también va por ahí. Iba creando impertinencias una tras otra, ¿no? Pero me ha llamado la atención, Najat, lo que has contado de cuando en casa, cuando eras pequeña, se cambiaba de canal, se había un beso. Entonces, que yo creo que todos hemos aprendido, pues sí, tenemos nuestras representaciones primeras de lo romántico a través del cine y a través de la literatura. Entonces, no ver nunca un beso es, o hasta muy lejos, no sé cómo te imaginas, ¿no? No, pero yo me acuerdo que fui a casa de la vecina y tenía una cinta de vídeo de Dirty Dancing. No, gran película. Y ahí, madre mía. Ahí hay un aborto, además. No sé, pero yo no pude dormir. En Dirty Dancing, sí. Es una película de un aborto. O sea, tú ya con el baile ya te quedaste ya... Todo, o sea, esa película es, no sé, cuando tienes cierta edad, para... Yo no pude dormir. Sí, yo no la vi. Yo no la he visto, de hecho. Pues tienes que verla. Solo vi Flashdance. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Dirty Dancing, aborto. Dirty Dancing Eso me han dicho. es pasión, es cuerpo, es baile, es Patrick Swayze. Que está, Dirty Dancing, pongámosla, por favor. Y claro, o sea, digamos que esos robos, ¿no? De esas transgresiones, claro, es que es imposible vivir en esta sociedad y pretender que una niña una joven esté completamente aislada del mundo exterior, ¿no? Y luego, no sé, también en el instituto habían puesto alguna película y o sea, te buscas la vida, ¿no? Es como, esa curiosidad, por suerte, no consiguen sofocarla. Incluso esto a mí me lo cuentan muchas amigas un poco más mayores que tengo, que vivieron el tiempo del franquismo, ¿no? Y la gente se buscaba la vida para subvertir esas normas tan absurdas, ¿no? Tan absurdas y que van tan en contra de la vida misma. Porque no hay nada que vaya más en contra de la vida que la represión. ¿La escritura es también un acto de transgresión? Bueno, es una transgresión de unas normas que no tienen ningún sentido. Entonces, cuando no tienes mala ortografía como yo, sí. ¿Cuándo qué? Tienes mala ortografía como yo, sí. Bueno, pero luego como te editan, esto se corrige. Pero no, hay unas
¿Tenéis la sensación de que a través de la escritura también hay un acto de transgresión? Yo cuando escribo no pretendo transgredir ninguna norma, pretendo ser sin que esas normas que creo que no tendrían que existir me condicionen. O sea, es en realidad una resistencia y un ejercicio de intentar acabar con esas normas, ¿no? Porque en el mundo escrito para mí no están, sí aparecen condicionando a los personajes, pero no están. O sea, yo no tengo por qué cumplirlas. Y yo creo que aprendí a enfrentarme a esas normas a través de la escritura mucho antes antes de estar preparada para poder enfrentarme en la vida real, ¿no? Pero claro, cuando las normas no tienen ninguna lógica, lo que necesitamos hacer no es transgredirlas, sino cambiarlas para que dejen de funcionar, porque si una ley no es justa, hay que cambiarla, no estar transgrediendo la ley, ¿no? Pero cuando no te queda otra, pues tienes que transgredir, pero por justicia, o sea, es como una rebelión, pero con causa, no porque sí, ¿no? Una rebelión con causa. Sí. Y Paulina, ¿tú eres casi más transgresora tú misma que tu escritura? No, yo creo que cuando escribo estoy tratando como de comunicarme con elementos que no existen, como tratando como decirle a alguien como piensa esto, y eso es muy difícil de hacer, como conecta tu mente conmigo, como imagina esto que yo tengo aquí en mi mente, te lo voy a describir al oído o algo así, y se lo voy describiendo lentamente, cada vez más lento. Entonces, no sé si es una transgresión, creo que estoy como compartiéndole como lo que más me gusta a otra persona, como mis sueños o no sé, no sé si veo cosas tan lindas, pero creo que el mundo me gusta a veces y quiero como decirle a alguien como míralo por este lado, por aquí se ve mejor o algo así. No sé si eso es transgredir, como eso es como compartir o algo así. Parece más, ¿no? Compartir. Sí. Me gusta como mostrarle a la gente como... Uy, es amor. Me he pasado del tiempo que tenemos, bueno, lo sabemos, ¿no? Que tenemos en Leñe varias cosas seguidas y ya me he pasado unos minutitos. Oye, me lo pasé súper, estaba tan nerviosa antes. Antes de irnos, yo, te lo he dicho, Najat, quería recordar que es que a mí me parece tan valiente y tan necesario, como dice el propio subtítulo, este manifiesto de Najat El-Hashmi, siempre han hablado por nosotras, que tiene mucho que ver con la identidad, con el amor, con el ser mujer y que creo que, bueno, es una lectura obligatoria para todos los que quieran entender un poco mejor este mundo. Os doy muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido muchas un placer gracias teneros. a ustedes por escucharnos.